Retomamos con el relato propiamente de las plagas, capítulo 7, desde el versículo 14. La primera plaga. El Señor dijo a Moisés: el faraón está obstinado y se resiste a dejar partir al pueblo. Preséntate ante él mañana temprano, cuando salga para ir al río, espéralo a la orilla del Nilo, sosteniendo en tu mano el bastón que se transformó en serpiente, y háblale en estos términos: el Señor, el Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto, pero tú no has querido obedecer. Por eso dice el Señor: ahora te demostraré que soy el Señor. Yo golpearé las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano, y las aguas se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán, y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios no podrán beber sus aguas. Luego el Señor dijo a Moisés: da esta orden a Aarón: toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos y sus canales, sus pantanos y todos sus depósitos de agua, y que éstas se conviertan en sangre a lo largo de todo Egipto, incluso las que están en recipientes de madera y de piedra. Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les había ordenado. Él levantó su bastón y golpeó las aguas del Nilo a la vista del faraón y de todos sus servidores, y toda el agua del Nilo se convirtió en sangre. Los peces del Nilo murieron, y el río dio un olor pestilente que los egipcios ya no pudieron beber sus aguas. Entonces hubo sangre en todo el territorio de Egipto. Pero los magos egipcios, valiéndose de sus artes secretas, hicieron lo mismo. Por eso el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó, como el Señor lo había predicho. Y dándose vuelta, regresó a su palacio sin atribuir mayor importancia a lo que había sucedido. Mientras tanto, los egipcios se pusieron a cavar en los alrededores del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. Así pasaron 7 días después que el Señor golpeó las aguas del Nilo. Bueno, primera plaga. A ver, esta sección, redaccionalmente, empecemos por ahí, contiene fragmentos del Yavista y de la tradición sacerdotal, lo más probable. Poco antes de la inundación, que ocurre todos los años, el Nilo, a su paso por la región montañosa de África, recoge ciertos sedimentos rojos que obviamente transforman el color del agua. De ahí que se denomine esto popularmente el Nilo rojo. Y sigue rojo durante algún tiempo antes de tomar otra vez su típico color verdoso, que es el que tiene siempre. Estaríamos ante esto, evidentemente. Este fenómeno ocurrió a lo largo de toda la historia del Nilo, y de hecho fue lo que permitió el surgimiento y desarrollo del antiguo Egipto, una de las primeras civilizaciones, en un territorio que de otra forma sería desértico e improductivo por la ausencia de lluvia. Llueve muy poco en este lugar, a no ser entonces por el aporte anual del agua y de sedimentos que deja la inundación, de tierra fértil, el famoso limo. ¿Se acuerdan cuando lo hemos estudiado en el colegio secundario en historia antigua esto, ¿no? Y este sedimento queda tanto en el valle, lo que normalmente se llama el Alto Egipto, como en el delta, lo que habitualmente se llama el Bajo Egipto. Desde más o menos la mitad del siglo XX, la construcción de la presa de Asuán terminó con esto porque regula su caudal, impidiendo que el Nilo se desborde. Bueno, ahora los egipcios han encontrado otros modos de canalizar el agua y de regar sus tierras, ¿sí? Pero digo, esto es absolutamente normal, ocurre todos los años, como ya lo hemos anticipado en la introducción, ¿no? Todos los adornos épicos de esta primera plaga son obra de la tradición sacerdotal. Por ejemplo, la importancia de la actuación de Aarón. Vieron que hay una delegación, Aarón es el que finalmente toma el bastón, y la coloración no solo del Nilo, que es lo que ocurre efectivamente, sino de todas las aguas de Egipto. Bueno, esto es una amplificación que ha introducido la tradición sacerdotal como para engrandecer el acontecimiento. ¿Estamos? Estamos ante
primera de estos, o del primer, perdón, de estos fenómenos naturales que fueron leídos como provocados por Dios para castigar a los egipcios. El primero de todos. Vamos a la segunda. El relato arranca en el versículo 26 del capítulo 7, entra en el capítulo 8 hasta el versículo 11. Otra vez está como mal cortado el capítulo, ¿no? Cuando se hizo la división en capítulos del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: preséntate al faraón y dile: así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto, porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede totalmente plagado de ranas. El Nilo estará atestado de ranas que subirán e invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina. Y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés: da esta orden a Aarón: extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos para que las ranas invadan el territorio de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor que aleje las ranas de mí y de mis súbditos, y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés respondió al faraón: dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el Nilo. Mañana, dijo el faraón. Entonces Moisés añadió: que suceda conforme a tus palabras. Así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán únicamente en el Nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón. Y el Señor accedió al pedido de Moisés. Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos. Las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, se obstinó y no escuchó a Moisés y a Aarón como el Señor lo había predicho. Bueno, tenemos una redacción muy similar que la de la primera plaga. Otra vez tenemos la presencia de la tradición, ya viste, de la tradición sacerdotal, es evidente. Y esta es todavía más fácil de explicar, o mejor dicho, ya con la anterior queda fácilmente explicada esta, porque el fenómeno de la aglomeración de ranas es una segunda consecuencia de la inundación del Nilo. Es una consecuencia lógica, como van a venir otras enseguida, ¿no? ¿Cuál es el elemento significativo acá? Es el gran número, y el gran número de ranas, ¿no? que invadieron todo, y en la capacidad de Moisés para contener la plaga, para controlarla. Decime cuándo querés que se vayan, que yo hago que se vayan cuando vos quieras, ¿no? Digo, yo esto lo controlo, mejor dicho, Dios, ¿no? Y efectivamente se cumple. Una vez más, la tradición sacerdotal alude al papel de Aarón, subrayando el carácter único de la plaga, este tema de la amplificación que hablábamos en la primera, y otra vez el reto de los magos, ¿sí? Que todavía los magos, ante estas dos, todavía pueden hacer lo mismo. Se produce un primer cambio en el faraón, hay como un primer arrepentimiento, diciendo, bueno, está bien, los voy a dejar salir, pero, como aparece en el versículo 4, ¿no? Pero dura un instante, en cuanto ve que las cosas vuelven a su lugar, listo, ya está, se vuelve a obstinar y nada, y las cosas como antes. Vamos a la tercera plaga. Ya entramos en el capítulo 8, ahora leemos del versículo 12 al 15. El Señor dijo a Moisés: da esta orden a Aarón: extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Aarón extendió la mano, empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo, y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales.
Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos valiéndose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a los hombres y animales. Entonces dijeron al faraón: aquí está el dedo de Dios. A pesar de esto, el faraón persistió en su obstinación y no los escuchó como el Señor había predicho. Bueno, esta plaga es obra exclusiva de la tradición sacerdotal. La más breve de todas. También acá, como les decía recién, otra consecuencia de la crecida del Nilo. Provoca las circunstancias ideales para esta plaga. Acá entre nosotros pasa lo mismo. Cuando llueve unos días seguidos, seguramente después del día de hoy y del pronóstico que hay de lluvia para estos días, si llega a seguir el calor, vamos a estar llenos de mosquitos. Bueno, de esto se trata esta descripción, justamente. Fíjense que otra vez los magos intentan y esta vez no pueden. Ya ven cómo a medida que va transcurriendo el relato de las plagas, se va modificando la situación. Vamos con la cuarta plaga. Capítulo 8, versículos 16 al 28. El Señor dijo a Moisés: mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile: así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Porque si te niegas a dejarlo partir, yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Gosén, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos, para que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo el Señor, y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los tábanos. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: pueden ir a ofrecer sacrificios a su Dios, pero que sea dentro del país. Moisés respondió: eso no puede ser, porque los sacrificios que nosotros ofreceremos al Señor nuestro Dios son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios que ellos consideran abominables, nos matarán a pedradas. Haremos una marcha de 3 días por el desierto y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios conforme a lo que Él nos diga. El faraón dijo: les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se alejen demasiado. De paso, rueguen por mí. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor, y mañana los tábanos se apartarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros, y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor. El Señor hizo lo que Moisés le había pedido, y los tábanos se apartaron del faraón, de sus servidores y de su pueblo. No quedó ni siquiera uno. Pero a pesar de eso, el faraón se obstinó una vez más y no dejó partir al pueblo. Esta plaga se suele atribuir solamente a la tradición yavista. Parece ser un duplicado de la anterior, la de los mosquitos. También en este caso existen algunas dudas sobre el origen de la plaga. ¿Se trataba de moscas ordinarias, que son tan comunes en todos los países del Próximo Oriente, o de nubes de tábanos, como traduce la famosa traducción de los 70? Sea como sea, el elemento significativo está centrado fundamentalmente en la cantidad, en la intensidad de la plaga, de los tábanos o de lo que sea. Pero lo más notable de todo es la ausencia en el territorio hebreo de Gosén. Es casi increíble que los tábanos hayan invadido todo, pero en una región no. Y, por otro lado, la desaparición por la oración de Moisés. Otra vez aparece muy fuertemente el tema del control sobre las plagas, ¿no? Aquí, además, aparece la primera concesión del faraón. Vieron en el versículo 21.
Los hebreos pueden ofrecer sacrificios a su Dios, pero con la condición de que sea dentro del territorio. A lo que Moisés rechaza el ofrecimiento porque los animales sacrificados por los semitas eran considerados sagrados por los egipcios. Por eso habla de abominable, ¿no? El faraón entonces accede a la petición de Moisés, pero solo para desdecirse otra vez, igual que en la segunda plaga. Hay como un intento de arrepentimiento, pero después vuelve otra vez para atrás. Vamos con la quinta plaga. Capítulo 9 ya, ahora entramos, versículo 1 al 7. El Señor dijo a Moisés: ve a presentarte ante el faraón y dile: así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Porque si te resistes a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor fijó un plazo, diciendo: mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra y entonces murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el faraón se obstinó y no dejó partir a su pueblo. Esta plaga también es obra del yavista, aparentemente solo del yavista. Entre los animales mencionados en el versículo 3 figura el caballo, que fue introducido en Egipto con la invasión de los Hicsos. ¿Se acuerdan cuando lo habíamos hablado en el libro del Génesis, en el marco de la historia de José? Ya lo habíamos aclarado esto. Y el camello aparece acá, que en realidad no fue domesticado hasta la época de los jueces. Esta alusión al camello, lo mismo que las alusiones anteriores, esto ya lo habíamos dicho en el libro del Génesis. En el libro del Génesis capítulo 12 aparecen también mencionados los camellos y en el capítulo 24 lo mismo. Debe considerarse como un anacronismo, porque evidentemente en esta época no había camellos. Además, habla en favor este tipo de detalles, son perlitas, porque habla en favor de que el relato se construyó, se redactó tardíamente. No es un relato hecho en el momento de los acontecimientos. Es un relato que ha soportado como mínimo un montón de tiempo de tradición oral. La referencia. Vamos con la sexta plaga. Versículos, siempre capítulo 9, versículo 8 al 12. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: recojan unos puñados de hollín que se forman en los hornos y que Moisés lo arroje hacia el cielo en la presencia del faraón. Ese hollín se convertirá en un polvo que se expandirá por todo el territorio de Egipto y producirá úlceras purulentas en los hombres y en los animales. Ellos recogieron el hollín y se presentaron ante el faraón. Moisés lo arrojó hacia el cielo y tanto los hombres como los animales se cubrieron de úlceras. Los magos no pudieron enfrentarse con Moisés a causa de las úlceras que les habían salido, como a todos los demás egipcios. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y él no los escuchó, como el Señor había predicho a Moisés. La fuente de esta plaga, también breve, es de la tradición sacerdotal. No sé si se fijaron, hay una discrepancia dentro del capítulo 9 entre los versículos 6 y 7 y los versículos 9 y 10. En la plaga anterior se habían muerto todos los animales. Acá hay un desajuste. Bueno, esto es consecuencia de las diferentes tradiciones utilizadas. Ya vamos percibiendo, antes habíamos dicho que una plaga parecía el duplicado de la anterior, ahora volvemos a encontrar una suerte acá de duplicado. Evidentemente, eso que habíamos dicho en la introducción, que el número 10 fue buscado como plenitud de castigo, va quedando cada vez más claro. ¿Se entiende, no? Estas repeticiones, digamos, están al servicio de llegar finalmente al número de 10, que es evidentemente intencional.
No se sabe exactamente a qué tipo de enfermedad se refiere, dado que también la padecen los animales. Algunos autores piensan que esta plaga sería la versión sacerdotal de la quinta plaga, la muerte del ganado, esto que acabo de insinuar. Otros sugieren que se trata de la roña nilótica, que era una erupción cutánea relativamente grave, que se da también con ocasión de las inundaciones del Nilo. Podría ser cualquiera de estas cosas. Vamos con la séptima. Versículos 13 al 35. Esta es larga. Luego el Señor dijo a Moisés: mañana bien temprano preséntate al faraón y dile: así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque esta vez estoy dispuesto a enviar todas mis plagas contra ti, contra tus servidores y contra todo tu pueblo, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la tierra. Si yo hubiera extendido mi mano y enviado una peste contra ti, contra tu pueblo, ya habrías desaparecido de la tierra. Pero preferí dejarte con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea pregonado por toda la tierra. Y todavía tienes la audacia de oponerte a mi pueblo para impedir su partida. Pero mañana, a esta misma hora, haré caer sobre Egipto una terrible granizada como no la hubo desde su fundación hasta el presente. Por eso, ordena que pongan bajo techo tu ganado y todo lo que tengas al aire libre, porque todo lo que esté al aire libre y no se encuentre bajo techo, sea hombre o animal, morirá víctima del granizo. Algunos servidores del faraón, atemorizados por la palabra del Señor, pusieron bajo techo a sus esclavos y su ganado. Pero otros no hicieron caso de esta amenaza y dejaron en el campo a sus esclavos y su ganado. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y que caiga el granizo sobre la gente, los animales y la vegetación que crece en los campos en todo el territorio de Egipto. Moisés extendió su bastón hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo. Cayeron rayos sobre la tierra y el Señor hizo llover granizo sobre Egipto. El granizo y el fuego que formaba remolinos en medio de él se precipitaron con tal violencia que nunca hubo en Egipto nada semejante desde que comenzó a ser una nación. El granizo mató a todos los hombres y animales que se encontraban al aire libre en el territorio de Egipto, arrasó la vegetación de los campos y destrozó todos los árboles. Solo se libró del granizo la región de Gosén, donde habitaban los israelitas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez debo confesar mi pecado, el Señor tiene razón, mientras que yo y mi pueblo estamos equivocados. Rueguen al Señor que haga cesar los truenos y el granizo, y yo los dejaré partir. Ya no tendrán que permanecer aquí más tiempo. Moisés respondió: apenas salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor, y cesarán los truenos y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra pertenece al Señor. Sin embargo, yo sé muy bien que ni tú ni tus servidores temen todavía al Señor Dios. En aquella oportunidad fueron destruidos el lino y la cebada, porque la cebada ya había echado espigas y el lino estaba florecido. El trigo y la espelta, en cambio, como son tardíos, escaparon a la destrucción. Después que se alejó del faraón, Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Entonces cesaron los truenos y el granizo, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando el faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, reincidió en su pecado y endureció su corazón, lo mismo que sus servidores. El faraón se obstinó y no dejó partir a los israelitas, como el Señor lo había predicho por medio de Moisés. El detalle que aparece en el versículo 31 de la cebada en espiga y el lino que está florecido, esto se da en los primeros meses del año. Por lo tanto, hacen pensar o quiere sugerir aparentemente el texto que la séptima plaga habría tenido lugar entonces en lo que corresponde a nuestro, ¿no? Enero o febrero. Aunque las tormentas de granizo son raras en Egipto, ya lo habíamos aclarado en la introducción esto, el granizo más bien es más frecuente en la tierra de Canaán. En Egipto ocurren ocasionalmente, pero cuando ocurren en estos meses y con mucha fuerza. Incluso en épocas modernas han caído piedras de granizo de 1 kilo que mataron a muchos animales en el campo. O sea, digo, no es absurdo, no está necesariamente tan agrandado esto. Los versículos 14 y 16 son quizá, al menos para muchos, una adición redaccional. Explican por qué concedió Dios al faraón tantas oportunidades a pesar de su escasa buena voluntad, ¿no? A ver, la perversidad y la obstinación del faraón
hacen posible que Yahvé muestre su poder ante el mundo. De hecho, San Pablo, en la carta a los romanos, se va a referir a este pasaje y a este tema en general. En Romanos 9, 15 y 18, miren lo que dice. Porque él dijo a Moisés, seré misericordioso con el que yo quiera y me compadeceré del que quiera compadecerme. En consecuencia, todo depende no del querer o del esfuerzo del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura dice al faraón, precisamente para eso te he exaltado, para que en ti se manifieste mi poder y para que mi nombre sea celebrado en toda la tierra. De manera que Dios tiene misericordia del que Él quiere y endurece al que Él quiere. Fíjense, San Pablo está haciendo la interpretación literal del texto, ¿no? Apelando curiosamente a la misericordia de Dios, pero aún así hablando del endurecimiento que puede provocar Dios en el corazón de un hombre, en este caso concretamente del faraón, ¿sí? Los versículos 31 y 32, esto que hacíamos mención recién de los cultivos, son quizá una preparación para lo que va a venir ahora inmediatamente en el capítulo 10, versículo 5, en el relato de la siguiente plaga. Acá habría como una corrección del redactor final justamente para que no ocurra lo que señalábamos en casos anteriores donde había un cortocircuito. Acá, con esa aclaración, va a quedar salvado lo que viene ahora.